Por favor, ubiquémonos en el libro de Marcos. Recuerde que estamos estudiando Marcos, ya la segunda parte en esta serie. Ya vamos por Marcos capítulo 10 y vamos a empezar en el versículo 17. Si usted tiene ahí su teléfono, su Biblia, para poder compartir la palabra. El título es la predicción del siervo de Dios, muerte y resurrección. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Y está en Marcos capítulo 10, del verso 17 al 52. Si usted quiere puede anotarlo también. Está en Mateo capítulo 19, del verso 16 al 30. Le repito, está en Mateo 19, de 16 al 30. Y también tenemos el mismo relato en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Verso del 18 al 30. Pero vamos a ubicarnos en Marcos, que es donde vamos a tener la lectura. Hemos escuchado mucho este pasaje, porque no es un pasaje desconocido para nosotros, y tiene que ver con el joven rico. Es la historia de este muchacho, porque la Biblia dice que relata que era joven, y también dice la Biblia en otro pasaje, en otro evangelio paralelo a la historia, de que era un principal. Cuando habla la Biblia de un principal, tenía algún puesto de autoridad, de gobierno, era una persona influyente. En otras palabras, no era cualquier hijo de vecino, era una persona importante. Entonces, este hombre llega y Jesús ya estaba viajando de regreso, o más bien, perdón, iba hacia Jerusalén. Ya él estaba, recuerden que hemos estudiado toda la obra que estaba haciendo el Señor en la parte norte de la tierra de Israel, en toda la tierra de Galilea, y bueno, ya tocaba el tiempo para ir a Jerusalén, porque ya el tiempo de él se estaba acercando, y en ese trajín de que él iba hacia Jerusalén, es que se relata esta historia. Dice la palabra: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, ¿verdad? Y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Hago aquí el subrayo de que dice confían en las riquezas, no necesariamente tienen riquezas. Eso es muy importante, que lo vamos a ver. Aquí está hablando de una confianza, de depositarse sobre lo que es el poder del dinero. Entonces, en el verso 28, Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en este siglo venidero, persecuciones en este siglo venidero, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Entonces tenemos el relato de este hombre que llega. Dice que llegó corriendo. Bueno,
Siempre tratemos de imaginarnos el cuadro. Jesús va con un grupo de personas, va con los discípulos, va descendiendo a Jerusalén y se le acerca a uno corriendo. Eso tampoco es algo que podemos dejar pasar. Hay personas que sí desesperadamente llegan corriendo a buscar a Jesús. En un momento de necesidad extrema, este hombre dice que llegó corriendo y no solo corrió para ver al Señor Jesús, sino que dice que se arrodilló. Algo muy importante, recuerde que él era un gobernante, era un principal, era una persona de cierto estatus, y esa persona como tal, pues tampoco era muy bien visto, ¿verdad?, que se arrodillara, inclinara, más en el contexto judío. Recuerde, ¿verdad?, que el Señor Jesús, siendo Dios, Él siempre aceptó adoración. Él siempre aceptó, porque Él a sus discípulos nunca les dijo nada en contra del hecho de que le adoraran. Jesús aceptó el hecho de que se arrodillara delante este hombre. Claro, eso enfurecía a los fariseos, a los escribas y a todos ellos, ¿verdad?, porque los sacaba de sus casillas. Pero este hombre, podemos ver la necesidad de él de buscar. Él sabía quién era Jesús. Él no iba a llegar corriendo ante un hombre y se le iba a hincar. Él conocía a Jesús. Esto, hermanos y hermanas, nos hace pensar que hay mucha gente que conoce de Jesús. Cualquier cantidad allá afuera. Algunos inclusive de buena intención quieren ir y buscar al Señor Jesús. Algunos hasta se pueden postrar delante del Señor Jesús porque están buscando algo que están necesitando y que por sí mismo no pueden obtener. En Jesús sí pueden encontrar respuesta a estas cosas. El hombre rico le llega y le dice al Señor: Maestro, vea qué pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre estaba pensando en el presente. ¿Qué me dicen? No, ¿verdad? ¿Y por qué no pensaba en el presente? Sí, ese hombre estaba forrado en dinero. Tenía posición social, tenía todo lo que podía comprar con sus cosas. La Biblia dice que tenía demasiadas posesiones. Probablemente era terrateniente, lo que sea. Pero él no estaba pensando en el hoy, estaba pensando en el más allá. Porque él estaba hablando de ese reino futuro, de la vida eterna. Nótese que también él conocía la palabra, conocía la ley, conocía todos los escritos. ¿Por qué? Porque él entendía de que a la mejor creencia y la tradición judía de su tiempo, él sabía que venía un Mesías, que venía un tiempo postrero, y en ese pensamiento él se enfoca. Entonces llega y le dice: Maestro bueno. Este maestro bueno es bastante interesante. Ya Jesús inmediatamente, aunque él es siendo Dios y él por sí mismo encarna toda la bondad y en toda la deidad, podemos ver que esa frase de que no hay bueno, por favor vayamos un momentito a Salmo 14, busque el Salmo 14, el verso 1, leo para ustedes: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para saber si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos confronta muchísimo, ¿verdad? Porque a veces nos creemos que caminamos muy bien, que estamos muy bien. Yo no mato a nadie, yo no persigo a nadie, yo no le quito, ni siquiera mato una mosca. Pero en nuestra condición de ser humano, nosotros no tenemos nada bueno. Dice que el Señor miró desde los cielos buscando a ver si había algún entendido que buscara de Dios. Ahí está la clave. ¿Qué es el buscar a Dios? Este hombre joven, este rico joven, estaba buscando a Dios. Pero es que hay una forma sincera de buscar a Dios y hay una forma de buscarlo, a como decía Job en el libro, ¿verdad? Que él buscaba al Señor de oídas. Él decía: de oídas yo te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven.
Hay un momento donde hay un verdadero encuentro, y ese encuentro de buscar a Dios es cuando le entregamos sin ninguna reserva nuestra vida al Señor Jesús. Entonces en ese momento sí le estamos buscando de la forma correcta. La otra forma puede ser simplemente, yo lo llamo así, hermanos, hay gente que simpatiza con las cosas de iglesia, le gusta ir a la iglesia, le gusta la música de la iglesia, es más, hasta le gusta escuchar la palabra, pero no hay un compromiso real en su corazón. No hay en el fondo, en lo que solo Dios puede ver, es realmente donde nosotros buscamos en lo más interior si es genuino o no es genuino ese buscar de Dios. Como podemos ver, este hombre le dijo a Jesús que él era bueno. El Señor citó a las Escrituras, acabamos de verlo en Salmo 14. Hay otro pasaje también, si quiere lo anota por favor, Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. También está el apóstol Pablo citando a este pasaje que acabamos de ver en Salmo 14. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. La pregunta ahí es, cuando dice todos, sí, es una palabra dura, ¿verdad?, para nosotros. Porque a veces buscamos del Señor de una forma, sí, decidida, sincera, pero en el momento de que hay que enfrentar las cosas, como que a veces nos zafamos la tabla, ¿verdad? ¿A cuánto nos ha pasado que sinceramente buscamos del Señor y luego llega alguna circunstancia y como que merma nuestra confianza en Dios? Como que en ese momento ya no dependemos de Él de una forma decidida. Y en nuestra vida, todos, hermanos queridos, en algún momento en nuestra vida vamos a tener que enfrentar algo en el que decididamente tenemos que estar buscando a Dios de una forma de total depósito de confianza en Él, o sea, sin ninguna reserva. No le pasó esto a este joven. ¿Por qué? Porque en nuestro interior, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Nuestro corazón a veces nos puede traicionar a nosotros mismos. Cuando queremos buscar al Señor, pero con alguna reserva. Sí, Señor, yo te busco, pero busco las cosas buenas. A mí me gusta que usted me bendiga. A mí me gusta, Señor, y buscamos las cosas buenas de Dios. Pero ¿qué tal si nos viene una dificultad? ¿Qué pasa si nos viene una enfermedad difícil de manejar? O una situación económica bien complicada, o una situación familiar bastante complicada de resolver. Entonces ahí es donde realmente se pone a prueba el buscar a Dios de una forma decidida y depositarnos en Él. Llega el Señor Jesús y le dice, volvemos otra vez por favor a Marcos capítulo 10, ahí vamos a ver, acá. En el 19 dice, bueno, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquí hay 6 mandamientos de los que el Señor le está diciendo. Nótese que todos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, no con nuestra relación con el Señor. Todos estos mandamientos son contra otra persona. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Aquí solamente una acotación. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre hurtar y robar? ¿Quién conoce la diferencia? Uno es con violencia y otro es sin violencia. Ok, este hurtar es cuando la persona no se dio cuenta, ¿verdad? Claro, cuando es un robo, pues la persona se da cuenta porque lo encañonan, lo afrentan, lo agreden. Pero no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todo tiene que ver con nuestra relación con las demás personas. ¿Qué interés tiene el Señor en que nosotros nos llevemos bien los unos con los otros? Algo que aprendemos. Tenemos que tener esa capacidad. Hermanos y hermanas, cuando en algún momento nosotros tenemos algo contra alguien,
más si es de la familia, cercano, me refiero a algún lazo de sangre, tenemos que, para buscar a Dios de una forma correcta, tener que ir y resolver esas circunstancias. Hace muchos años me tocó a mí ir a donde un familiar muy cercano. Tenía mucho tiempo de que no lo veía. Y estaba una noche viendo un mensaje por televisión y el Señor tocó mi corazón y me dijo, ¿de qué te vale si vas a la iglesia si esa situación no se ha resuelto con esa persona? Qué confrontación, ¿verdad? Más difícil. Y era tarde, ya era tarde. Y entonces le comenté a mi esposa. Y entonces le digo, vieras que me pasó esto y esto, y estoy intranquilo. Y me dice, ¿y por qué no vamos a hablar con esa persona? Pero son las 9 de la noche, a esa hora. Y vi tan decidida a mi esposa que, bueno, y pongámonos un abrigo, agarramos el carro y nos fuimos a esa hora. Como a las 10 de la noche llego yo a tocarle la puerta a esa persona. Bueno, no les hago larga la historia, nos dieron las 3:30 de la mañana, pero logré dar un paso y lo resolví. Al final de cuentas, habían 1001 resentimientos, resentimiento A, resentimiento B, resentimiento C, pero en ese momento yo dije, ya no quiero más. Con el tiempo esa persona volvió a distanciarse, pero ya mi corazón estaba sano. ¿Entienden la diferencia? Ya yo hice lo que tenía que hacer, obedecí al Señor y yo dije, bueno Dios, este domingo que voy a la casa de Dios me voy a sentir un poco más aliviado con esto. A todos nos ha pasado de una u otra manera. Este hombre, el Señor le dijo, ¿cómo está su relación con los demás? Y tiene tanta plata. El Señor dijo, ¿por qué no agarra todo ese dinero que tiene? ¿Y qué fue lo que le dijo? Vende todo lo que tiene. Si quieres ser perfecto y vas a hacer tesoros, ¿en dónde? En los cielos. Él estaba acostumbrado a tener su tesoro aquí abajo. Probablemente tenía sus cofres con sus monedas, con su oro, con sus tierras y todo lo que tenía, pero él, cuando escuchó que el Señor le dijo, venda lo que tiene y sígame, venga en pos de mí y deje todo lo que está atándolo. El Señor pudo mirar en el corazón del joven rico y le dijo, esto es lo que te tiene atado. Ok, aquí hay una cosa muy importante que siempre hay que aclarar. Ok, hay un espíritu que se mueve en lo espiritual, en lo que es huestes espirituales de maldad, que conocemos como mamona, o otras traducciones lo he escuchado como el Dios con D minúscula, mamón, un espíritu. Este es un espíritu que opera en las personas que tienen mucho dinero, porque aunque tienen tanto dinero, su codicia no se sacia con nada. Es decir, entre más tienen, más quieren. Y es como un efecto de que nunca se va a terminar. Este espíritu es lo que es negativo con respecto a las riquezas. No hay nada de malo en que Dios te bendiga y que tengas tus recursos, que tenga tu dinero, que tenga tu cuenta bancaria, que tengas tus ahorros. En cuanto a eso, no hay nada pecaminoso. Al contrario, más bien podemos ver la mano de Dios, cómo nos sostiene a través de un buen trabajo, a través de tantas formas en que el Señor nos suple. ¿Dónde está el problema? La raíz de todo mal es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo. ¿Qué pudiéramos hacer con dinero? Usted se imagina, ¿qué pasa si esta iglesia tuviera $1 millón? ¿Qué haríamos con ese $1 millón? ¿Ah? Pondríamos ¿qué? Aire acondicionado, alfombras, como se hacen en muchos lugares, ¿verdad? Y nos ponemos muy cómodos. Y allá afuera, ¿hay o no hay necesidad? Allá afuera hay hambre, allá afuera hay necesidades. Conozco una persona, y doy testimonio de eso, que en una circunstancia bien difícil, no teníamos los recursos económicos para un tratamiento médico, y esa persona se despojó ni 1 mes ni 2 meses, fue casi un año, casi un año, en que mes a mes nos pagó un tratamiento médico que estaba ocupando un familiar. Yo dije, Dios, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo esa persona? Y ¿saben qué es lo más importante? Esa persona ni siquiera era conocida de nosotros.
pusimos en un chat de estos de WhatsApp la petición porque estábamos realmente necesitando. Creo que todos conocen ese testimonio, era mi esposa. Mi esposa tenía 4 meses de estar en cama, sin poderse levantar, 4 meses, y necesitaba un tratamiento para poderse levantar de la cama. Después de 4 meses, y ella ha dado el testimonio, era tan difícil que ni siquiera podía ir al baño, a poderse bañar. Era una situación bien acongojante. Y Dios utilizó una persona que tuvo sus medios, y pasó el tiempo, ya eso hace algunos años, y hace poquito, ya después la conocimos personalmente, porque nunca la conocí yo. En todo ese tiempo que nos dio el dinero, la conocimos. Y llega y me dice, ¿sabe qué, Otto? Hay algo que usted no conoce de esa historia. Llega y me dice, yo fui el instrumento, sí, que les ayudé con ese dinero, pero ese dinero vino de otro lado, no vino de parte mía. Nosotros no lo sabíamos. Así opera el Señor. Así es como tenemos que depender de Él. El hombre tenía tantas posesiones que dice que se volvió triste. Pero lo que más me duele a mí es que aunque él estaba triste, ese hombre se fue sin Jesús en su vida. ¿No se han puesto a pensar qué ocurrió después con la vida de este señor? Rechazó a Jesús tajantemente. Pudo haber sido hasta uno de sus discípulos, porque el Señor le dijo, ven y sígueme. Pudo haber quedado, pero quedó tristemente quedó en la palabra del Señor como un hombre que lo rechazó porque se aferró a algo que no quería soltar. Okay. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, podemos nosotros decir que tenemos algo que nos puede atar? ¿Ah? No sé, tal vez no es dinero. Yo sé que el Espíritu Santo siempre nos está hablando y nos está indicando las formas y las cosas que tenemos que ir soltando. Yo no sé qué es lo que puede haber en su vida que usted necesita soltar. Yo puedo conocer mi vida y yo digo, bueno, A, B o C, tengo que soltarlo. Estas cosas me pueden atar, me pueden limitar mi relación con el Señor. Es buen punto para poderlo. La segunda parte tiene que ver con que llega Pedro, ¿ah? Nunca falta Pedro en todas las historias, siempre aparece nuestro querido Pedrito, ¿verdad? Entonces llega Pedro y dice, sí, Señor, está bien, ese no quiso desprenderse de nada, pero Dios, Señor, Jesús, nosotros dejamos todo por usted. Entonces, yo creo que Pedro era de buen corazón, ¿verdad? Es que este Pedro, ¿verdad? Pero que Pedro no era cualquier hijo de vecino, como digo yo. O sea, Pedro no tenía ni posición, no tenía pertenencias, a lo sumo era dueño de una barca que fue la que dejó ahí, ¿verdad? Él era pescador, o sea, tenía la suegra, creo que no le costó mucho dejarla, la Biblia habla de la suegra de Pedro, entonces dejó a la familia y siguió al Señor Jesús. No estoy menospreciando lo que hizo Pedro al dejar las cosas, sí, pero tampoco es que estaba dejando grandes cosas. O sea, no es que estaba, al rico sí le dolía más, a Pedro no tanto. A Pedro, pero Pedro llega y le dice, Señor, pero es que hemos dejado todo. Eso lo podemos ver acá en el verso 28, leámoslo por favor. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, ahí está hablando toda su familia, mujer, hijos, etcétera, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Entonces, cuando nosotros buscamos decididamente de Dios, qué bueno que el Señor es galardonador, porque Él dice, yo les voy a devolver bastante, les voy a devolver al 30, 60, 100 por uno, según como Él, la parábola de la cosecha. Dice, 100 veces más va a recibir en esta vida, no está hablando en la demás, allá. Ok, es que si yo busco a Cristo, es que si yo busco a Cristo aquí en la tierra me va a ir, como dicen, no muy bien, o sea, no voy a tener buenos trabajos, no voy a tener buenas cosas, etc. Eso es totalmente falso. Cuando nosotros buscamos decididamente al Señor, el Señor tiene lo mejor, de lo mejor reservado para su vida y para mi vida.
Yo les he dado testimonio de que todos conocen mi trayectoria. Yo trabajé casi 40 años en el mundo corporativo, fui gerente de bancos y cosas de este tipo. Me moví en un mundo de mucho dinero, con gente muy adinerada. Era pues la gente con la que yo compartía. Y estando yo una vez en una oficina, que la oficina que tenía en esa sucursal es más grande que mi casa. Sí, en serio, tenía un escritorio enorme, tenía muebles, tenía una sala de juntas, o sea, era más grande el lugar donde yo trabajaba que toda mi casa, de verdad que se los digo. Si algún día quieren conocer ese edificio en el que yo trabajé, queda a la pura par de la Embajada Norteamericana, en Pavas. Es una sucursal de 2 pisos, muy alta, del Banco Nacional. Ahí trabajé yo, todo el mundo me conoce, mi testimonio. Y una vez estando yo ahí, una persona me dice, pero ¿cómo que usted es cristiano? ¿Cómo que usted es cristiano? Sí, es que lo veían a uno con traje, corbata, ¿verdad? Y lo veían en ese mundo. Y yo decía, y yo siempre daba testimonio. Todo el mundo sabía que yo era cristiano y que iba a la iglesia y que me congregaba y todo eso. Pero como que había gente que no le hacía clic el hecho de que yo fuera cristiano y que tuviera una posición de autoridad dentro de la organización. Es algo muy extraño, pero le voy a decir algo, dice la palabra que cuando nosotros buscamos al Señor, Él nos pone por cabeza y no por cola. Él dice que nos va a reservar toda la lista de bendiciones, podemos leer en el Deuteronomio, hay una lista grandísima de todas las cosas que Él ha reservado, pero también hay una lista muy grande de todas las cosas que nos pueden ocurrir negativas si no buscamos decididamente del Señor. Así que entonces podemos ver en Mateo 19, vamos a ir un momentito por favor a Mateo 19, que es el pasaje paralelo. Mateo 19, verso 27 y 28, por favor. Es el mismo pasaje, pero vea qué interesante. Cuando Pedrito abrió la boca y dijo que había dejado todo, en este pasaje de Mateo dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ve que aquí hay un relato un poco diferente. El Señor le dice, si ya dejamos todo por usted, Señor, qué Pedrito más interesado, ¿verdad? ¿De verdad? ¿Qué interesado? Le dice, ¿qué pues entonces vamos a tener si te hemos dejado? Como que si estar con Jesús no hubiera sido suficiente, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, yo a veces veo la paciencia en estos relatos del Señor, ¿verdad? Un amor, es como para decirle, ¿verdad, Pedro? Jalarle las orejas. ¿Qué me está pidiendo, Pedro? Pero el Señor, vea, les dice en el 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y yo cuando dije, wow, casi nada, ¿verdad? Por seguir al Señor Jesús le dijo, ¿sabe qué? Le tengo reservado un trono y le tengo reservado que esté en gloria y ustedes van a juzgar a este mismo pueblo, a la casa de Israel, en el tiempo postrero. Qué gran galardonador es el Señor, qué gran premiador. Todos entendemos lo que significa galardonador, sí, alguien que nos da un reconocimiento, que nos da un regalo. El Señor tiene cosas maravillosas para su vida y para mi vida. A veces no hemos accesado esas cosas simplemente porque no hemos caminado con el Señor para ver cómo Él obra en nuestra vida. Porque es que el Señor funciona con muchas promesas, pero las promesas tienen condiciones. Todos podemos entender eso. El Señor nos da una promesa de cosas buenas, pero al mismo tiempo hay condiciones en esa promesa. Y muchas veces esa condición es seguir sus mandamientos, que es lo primero, ¿verdad? Seguirlo a Él, seguir sus preceptos, amar al Señor sobre todas las cosas. Y ahí es cuando vamos a accesar todas las cosas que el Señor tiene reservadas. Vea lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este hombre rico buscó al Señor
y no tuvo su galardón. Todo lo contrario, lo perdió. Cuando él partió de este mundo, ¿qué se llevó? Nada pudo sacar de este mundo. Como llegó sin nada, se fue sin nada. Pero si hubiese hecho lo correcto, hubiese recibido el galardón del Señor. Como los discípulos, por haber dejado todo también, el Señor les dijo, van a estar reinando conmigo. También en Santiago, por si quieren anotarlo, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, vea qué bonita esta palabra, dice, toda buena dádiva, todos entendemos que dádiva es un regalo, entonces podemos traducir, todo buen regalo, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor es el mismo, ayer, lo es hoy y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Él no cambia. Qué bonito, ¿verdad?, que es el Señor con eso. Termino este relato. Vamos nuevamente a Marcos capítulo 32, Marcos 10, verso 32. Porque inmediatamente después de lo que ocurre con el joven rico, el Señor les hace una predicción a ellos, a los discípulos, los saca aparte y les dice, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Ahí está hablando de los romanos. Y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hace la profecía cuando va a Jerusalén y les dice a los discípulos iban con miedo, iban temerosos. ¿Qué va a pasar si llegamos a Jerusalén? Ellos ya como que se la olfateaban, ¿verdad?, de la situación, porque ellos venían muy perseguidos por los fariseos, por todos los escribas y todos los que constantemente les estaban afrentando. Pero el Señor les dice, cuando vaya allá, no se sorprendan, porque el Hijo del Hombre, el Señor, va a ser entregado en manos de los gentiles y va a sufrir. Todo ese sufrimiento está también profetizado. El Señor lo que estaba haciendo era cumplir todo lo que en el Antiguo Testamento se había escrito acerca de él. Vayamos por favor al libro de Isaías, ya casi terminamos. Isaías capítulo 53, vamos a ver si está acá. Isaías 53, vamos a ver dónde lo tengo acá. Isaías capítulo 53. Dice a partir del verso 2, Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, está hablando de Jesús proféticamente, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya Isaías, siglos antes, había profetizado todo el padecimiento, el dolor que tenía. Por tiempo no podemos verlo, pero dice en otro pasaje, en otro evangelio, que cuando los discípulos escucharon que Jesús estaba hablando de todo esto, como que no lo entendieron. Es claro, porque estaba escrito, estaba profetizado, pero había algo que les era velado,
el entendimiento, no podían entender de que el Señor dijo, yo voy a ir, voy a padecer, voy a cumplir todo lo que está escrito de mí, pero voy a resucitar al tercer día. Amén. Y sin resurrección no hay cristianismo. Eso lo entendemos. Así lo ha hecho el apóstol Pablo, porque ya para la época de las iglesias, después de Jesucristo, había muchos que ya se dudaban de la resurrección. Pero el Señor dijo, yo voy a ser entregado porque yo doy mi vida y yo tengo poder para darla y también tengo poder para tomarla. Y entonces Él les dijo, me van a matar porque yo lo voy a permitir, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? Termino con Filipenses 2, verso 3 al 11. Filipenses 2, del 3 al 11. Tenemos que ver la humildad y tenemos que ver el ejemplo que el Señor Jesús nos está dando al decirle a sus discípulos, yo voy a ir a ser sacrificado. Eso es la forma de sacrificial del Señor para poder darnos la vida y la vida eterna a través de ese único y suficiente sacrificio que Él hizo de una vez y para siempre. Vean lo que dice en Filipenses y con eso termino. Nada, en el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nos recuerda un poquito las palabras de Jesús, ¿verdad? Con el hombre rico que le decía su relación con las demás personas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa de a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Iniciamos esta lección con un hombre que no quiso despojarse de cualquier cosilla, pero estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todo el universo creado por Él, en Él se sustenta, y Él dice que siendo igual a Dios no se aferró a esa gran gloria del Señor, sino que se despojó. Esa es la palabra, despojarse. Y es lo que el apóstol está diciendo, tenemos que despojarnos, no atarnos ni a las riquezas, ni a ninguna otra cosa, sino tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias, porque Señor, en esta palabra encontramos que hay una gran bendición cuando nosotros decidimos despojarnos decididamente de todo aquello que no nos permite seguirte, de estar en tus caminos. Señor, en tu ejemplo, te hiciste en forma humana, te hiciste aún siendo hombre, llegaste a la condición hasta de siervo dentro de los hombres, Señor, para darnos este gran ejemplo de que tenemos que amarnos los unos a los otros, no considerándonos nunca de una manera pretenciosa o jactanciosa más que los demás. Te damos gracias por ese gran amor, por ese gran sacrificio, porque a través de ese sacrificio es que tenemos libre acceso, Señor, a la salvación por la fe, Señor, y por esa gracia inmerecida, Señor, que tenemos, que tú nos has rescatado y nos has salvado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo,
Mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.